Buenas tardes, docente. El día de hoy mis compañeros de trabajo y yo vamos a presentar nuestro tercer entregable, nuestro tercer avance del proyecto, el cual es un sistema de gestión de ventas e inventario de equipos de cómputo de la empresa MSI. Mi grupo de trabajo y yo vamos a presentar el diseño del sistema, el cual va a ser el patrón del sistema, en este caso el modelo, el visual y los controladores. Vamos a presentar también el diagrama de estructura compuesta, el diagrama de tiempo, de despliegue y de componentes. Siguiendo con el apartado de patrón de diseño, en este caso hemos seleccionado prácticamente que va a ser modelo, vista y controlador, el cual en los modelos se van a conectar con los controladores para así prácticamente enviar datos a nuestra base de datos, la cual en este caso con los controladores es que vamos a utilizar estos datos, en este caso de los clientes, pues, ¿no? Y también de los productos. En este caso, en componente modelos tenemos el main model y vistas modelo. Luego tenemos el componente de vistas. La vista prácticamente va a ser la interfaz un poco, bueno, visual, gráfica, en este caso, que va a ser tanto para el cliente y tanto para el administrador. En este caso es prácticamente, podemos darle una visualización a lo que tenemos dentro de nuestra base de datos. Para esto también es importante los controladores, que prácticamente nos brindarán la información, los datos que tenemos alojada en la base de datos y así poder visualizar en este caso cuánto stock tenemos o en este caso el cliente puede visualizar qué productos tenemos. Y el apartado de controladores, en este caso el componente de controladores, será prácticamente la ayuda bien necesaria, por así decirlo, como la parte lógica, en este caso, para poder agregar o para poder, en este caso, extraer algunos datos que necesitamos. Como en este caso, cuando queremos hacer una boleta electrónica, por así decirlo, los datos del cliente, qué ha pedido, cuál ha sido el pago total que ha sido del producto. Y en este caso, prácticamente los controladores nos van a ayudar en ese apartado. Continuando con la presentación de nuestro tercer avance del proyecto, yo les voy a hablar sobre el diagrama de estructura compuesta. El diagrama de estructura compuesta es un conjunto de elementos interconectados entre sí, los cuales van a permitir poder realizar un procedimiento, como se interconectan para poder realizar un procedimiento específico. En este caso, el diagrama de estructura compuesta que estoy presentándoles en la imagen va a representar lo que viene a ser cómo un usuario puede loguearse con sus datos hacia nuestro sistema. Comenzando con el diagrama, tenemos como inicio la parte de colaboración, que viene a ser, que viene a llamarse colaboración 1 por nombre de usuario, representada con una elipse. Esta colaboración va a mostrarnos un menú principal. Este menú viene a ser un componente con un puerto. Componentes vienen a ser aquellas partes de nuestro sistema los cuales van a poder tener dentro de sí mismos partes de nuestro sistema como tal, valga la redundancia, y el puerto, que es importante debido a que este componente va a poder tanto brindar datos como poder recibir datos del exterior. Así que continuando con el procedimiento, lo que vamos a hacer va a ser iniciar sesión, que viene a ser una parte del componente que viene a ser el principal. La parte de inicio de sesión va a procedernos a seguir con un formulario de datos, los cuales vamos a tener que llenar para que verificados posteriormente en una base de datos y permitan al usuario poder ingresar con normalidad. Después de haber validado estos datos, si en todo caso procede con la validación, lo que va a suceder es que vamos a entrar en una zona, en una parte, en un componente que viene a ser un menú, pero este menú es diferente porque va a tener un usuario logueado y este usuario logueado va a gozar de muchas más funcionalidades o va a poder realizar ciertas modificaciones al sistema, a los productos, etcétera, en base a al rol que viene desempeñando. Si su cliente va a poder comprar, si es un administrador va a poder ver productos y modificarlos también, etcétera, etcétera. Siguiendo con la exposición, tenemos el diagrama de tiempo. En este caso, este diagrama de tiempo va a narrar prácticamente todo el proceso de creación de nuestro proyecto, como de la primera a la cuarta semana, que va a ser la interfaz principal, en este caso la interfaz tanto visual del cliente como también del usuario, el administrador. Tenemos luego de la semana 4 a la 6 el login de usuarios. En este caso ya prácticamente tendríamos en este caso la función de que el usuario se pueda loguear y pueda crear una cuenta. De la semana 6 a la semana 9 tenemos la creación y conexión a la base de datos, prácticamente para guardar y almacenar los datos que tenemos, tanto de los productos, tanto del cliente, en este caso, para poder generar una boleta electrónica con los datos del cliente y con el detalle del pedido que ha comprado, pues, ¿no?
De la semana 9 hasta la semana 14 vamos a tener la integración de inventario. En este caso, como ya lo dije anteriormente, ya teniendo una base de datos, vamos a integrar el inventario que tenemos, en este caso, con los componentes electrónicos, dado que en esta empresa es MSI, que es venta de, en este caso, estos productos electrónicos. Luego tenemos de la semana 14 a la semana 17 el sistema de compra. En este caso ya es un poco más apartado para el lado del usuario, el usuario final, claro. En este caso que va a comprar los componentes electrónicos y como ya tenemos la base de datos y la integración del inventario, prácticamente en este caso ya tenemos nuestro sistema de gestión de ventas y de inventario que hemos planificado durante todo el ciclo, pues, ¿no? Y de la semana 17 hasta la última semana tenemos la corrección y mejoras. Es en este caso cuando haya problemas, en este caso al realizar una venta, realizar una factura, cuando hay un reporte de ventas. En este caso, estas correcciones de errores y, y posiblemente mejoras a futuro va a ser en este tiempo, en estas semanas que nosotros nos vamos a desemplayar en poder mejorarlas, en este caso, mejorar nuestro sistema. Buen día, profesor. Bueno, vamos a continuar con la parte de lo que es el diagrama de despliegue. Pues este esquema es una representación arquitectónica de este sistema de gestión web, ¿no? Que nosotros pues hemos hecho en base a lo que es MSI, ¿no? Que es la empresa de gestión de productos y todo ello, ¿no? De compra y venta mundial. Y bueno, los componentes principales que están involucrados en este diseño, por ejemplo, es la base de datos, ¿no? Nosotros hemos estado trabajando con una base de datos, como es el esquema, con MySQL, ¿sí? Como gestor de base de datos como tal. La base de datos se denomina Sistema de Gestión MSI y donde se almacena pues todos los datos necesarios para el sistema, como información de productos, usuarios, clientes, ¿no? Por mencionar algunos. Dentro de este servidor también tenemos la representación de la máquina, ¿no? Donde se ejecuta el sistema web. Bueno, el servidor, pues, en este caso es simulado por un equipo, ¿no? Pero en producción debería ser como tal un servidor que debe estar funcionando 24/7, ya que es un servidor que va a dar o proporcionar un servicio a través de la plataforma de Windows, ¿no? Windows Server 2019, y a través del servicio IaaS, ¿no? Este servidor está conectado pues al servidor como tal de la base de datos para obtener y almacenar la información. Recordar que este servidor tiene que estar 24/7, ¿no? Porque las consultas y peticiones van a ser en cualquier horario del día, ¿ok? También como IDE de desarrollo tenemos, por ejemplo, a Visual Studio Code y también a Notepad más en algunos puntos se ha usado también y para facilidad de algunos usuarios en el tema o bueno, de la programación, tenemos también lo que es Sublime Text. ¿Sí? Esta herramienta con la que se desarrolló el software pues incluye programación, pruebas, depuración que hemos necesitado y requerido para este proceso. Bueno, dentro del software, pues se identifica como el sistema web, que es el núcleo del proyecto. Este sistema, pues, está diseñado para hacer acceso a diferentes tipos de usuarios. Tenemos desde el administrador, tenemos lo que es el cajero y la parte del cliente. Ya en la parte final de esta exposición vamos a ver un poco de cómo el sistema, ¿no? Algo breve, de cómo el sistema está interactuando, ¿no? Cuando un usuario, un cliente, ha ingresado a la plataforma y quiere hacer la compra del producto y cómo es cuando un usuario de nivel administrador o de tipo cajero, pues va a ver su panel o su dashboard para la gestión como tal. En los componentes, pues tenemos el home, ¿no? Tiene varios componentes modulares que cada uno funciona específicamente. Tenemos el home, los productos, por ejemplo, ¿no? El módulo para gestionar los productos, visualización, actualizaciones, la sección de nosotros en la parte donde es informativa, donde se puede informar parte de la empresa, el sistema, el contacto de la página para comunicarse con la empresa, siempre es eso importante, ¿no? Cuando uno quiere contactar con soporte o una persona de ventas, ¿no? En este esquema. La sesión, la gestión de usuarios, incluyendo sesión de inicio, roles y perfiles, ¿no? Y lo mencionaba, el usuario va a usar tres tipos, ¿no? de roles de usuarios. Por ejemplo, tenemos el administrador, tenemos lo que es el cliente como tal, y también tenemos lo que es el cajero, ¿no? Tanto el cajero como el administrador van a tener la parte de administración del dashboard y el cliente va a tener la gestión para darle seguimiento a sus pedidos al momento de hacer la compra. Interacciones, por ejemplo, es el usuario va a interactuar con el sistema web, ¿no? Como vemos en el esquema, a través del navegador.
El sistema web también se comunica con la base de datos para realizar las operaciones del CRUD, crear, leer, actualizar, eliminar, ¿no? Los componentes del sistema están interconectados, ¿no? También para poder ofrecer pues, una experiencia del usuario integrada y modular, siempre teniendo esa consideración de, al ser un equipo de tecnología, mostrar lo más actual para que el cliente pues, pueda tomar una compra o tomar una decisión rápida hacia la compra y esta pues puede ser satisfactoria también para el usuario, ¿no? Este esquema pues proporciona una visión clara y organizada de cómo se estructura y se opera en el sistema de esta gestión MCI. ¿Ok? Voy a dar el paso al siguiente compañero para que pues, pueda darles a conocer también los siguientes esquemas. Gracias. Muy buenas noches. Bueno, este es un diagrama de componentes que muestra la interacción de los usuarios en el sistema web y los modos principales como productos, pedidos, sesión y contactos. Como componentes principales que el usuario interactúa directamente con el sistema web, actúa como un intermediario para gestionar la información. Este sistema web está compuesto por modos específicos como productos, que maneja el catálogo de productos, pedidos, que gestiona órdenes de compra, sesión, que administra el inicio de sesión y la autenticación, y los contactos, que permite manejar la información de contactos, y la conexión de base de datos para almacenar y recuperar información de manera eficiente. El siguiente diagrama, es, bueno, este está dentro de un punto de vista del administrador, que tiene acceso completo para gestionar pedidos, ventas, usuarios y productos. Como componentes principales, como podemos ver, está el módulo de pedidos, que visualiza pedidos y registra ventas. El módulo de ventas, que genera facturas y registra transacciones. La gestión de usuarios, que agrega, modifica o elimina usuarios, ya sean clientes o administradores. El módulo de productos, que agrega, modifica, elimina el catálogo de productos. Bueno, y la estructura jerárquica, que el administrador actúa como un punto central, controlando las operaciones de manera independiente, pero integrada. Gracias. Bueno, profesor, ahora pasaremos allá a ver lo que es el VS Code, lo que es nuestro sistema en sí. Bueno, como grupo organizamos el desarrollo de este proyecto siguiendo las buenas prácticas de programación, aplicando lo que es el patrón MVC, el enfoque DAO para manejar la base de datos y estructuración del sistema en capas para garantizar la modularidad y escalabilidad. A continuación explicaré cómo implementamos cada una de estas partes, ¿no? Como podemos ver en pantalla, primero tenemos lo que es el patrón MVC, ¿no? Que vendría a ser el modelo vista controlador. Como, como podemos apreciar en la parte de los files que tenemos a la parte izquierda, tenemos lo que es el modelo, que en la capa de modelo centralizamos lo que es la lógica para interactuar con la base de datos. Utilizamos el archivo, en este caso el mainModel.php en la carpeta modelos, para realizar operaciones como consultas, inserciones, actualizaciones y eliminaciones. Este modelo funciona como la base para gestionar datos de diferentes entidades. Luego tenemos la vista, donde nos enfocamos en mostrar la información del usuario de forma clara y estilizada, ¿no? Esto está centralizado en los archivos en la carpeta vistas, como plantilla.php, donde estructuran las páginas del usuario final, vista, incluyendo las tablas y los formularios. Y por último el controlador, ¿no? Que es la capa de controladores que gestionan las solicitudes del usuario y conecta al modelo con la vista. Por ejemplo, el producto controlador.php, bueno, que en este caso se encarga de recibir datos de las vistas, comunicarse con el modelo para realizar acciones en la base de datos y luego, ¿no?, enviar los resultados de vuelta a las vistas. Luego también tenemos lo que es la aplicación DAO. Para manejar el acceso a la base de datos utilizamos el enfoque DAO, que dentro del modelo. Esto se implementa en lo que es mainModel.php, donde centralizamos las consultas a la base de datos usando métodos reutilizables y seguros, aunque no creamos clases específicas como producto DAO. El modelo ya abstrae el acceso a datos de manera efectiva. Por último tenemos lo que es, no, lo más básico, en este caso vendría a ser la conexión a la base de datos en PHP,
lo cual nos permitió una conexión segura y flexible, ¿no? En este caso está configurado en app.php dentro de una carpeta config. Ahí definimos las credenciales de la base de datos y manejamos los errores en caso de que la conexión falle, ¿no? Bueno, profesor, ahora vendremos a hacer lo que es un pequeño ejemplo de cómo va quedando nuestra aplicación web con todo lo que hemos desarrollado y explicado anteriormente, ¿no? Como podemos ver, este es nuestro index un poco simple por el momento, ya que nos estamos centralizando en tener todas las funcionalidades de nuestro sistema. Podemos ver que tenemos un iniciado de sesión que obviamente es conectándose ya a la base de datos con nuestra tabla de usuarios, donde ya tenemos registrados cierto tipo de usuarios. También tenemos lo que son los productos que ya estamos cargando poco a poco a la base de datos. Tenemos un apartado de nosotros como empresa, que vendría a ser la MSI. Y por último el carrito de compras, que como puede ver necesitamos tener una breve conexión a la base de datos con el usuario. En este caso colocaremos un usuario ya creado que nos permitirá hacer lo que son las compras. En este caso vamos a agregar un carrito y disculpe, no. En este caso podemos ver que vamos a agregar una laptop en el carrito y podemos ver que en el carrito ya se encuentran dos elementos. Eh, también en este caso también tenemos lo que es la API de PayPal que nos permitirá realizar las compras, pero no nos centraremos en eso por ahora. Y básicamente esto vendría a ser la vista de usuario que tendríamos. Dentro de nuestra